Valioso, sí, por muy supuesto, valioso. por supuesto. Bueno, Lalo, vamos a presentar a la invitada, a la doctora Graciela Sadino, que es presidenta de la Sociedad de Infectología de Córdoba, docente de la Universidad Católica, pero además una persona que tiene una vasta trayectoria y que ayúdenos, como hacemos siempre, doctora, cada vez que viene un especialista, a desburrarnos en lo que se pueda, para no caer en la suerte de psicosis. Cuando hablamos de cuarentena es justamente eso, es aislarse del universo, estar casi como preso, no tomar contacto con nadie. Pero no es una situación fácil ni agradable por más que uno esté en la propia casa. Es cierto, tal cual. Cuarentena viene de la época en que en Venecia se generó el brote de cólera y decidieron llamarlo así porque ahí sí se aislaban 40 días los pacientes. Que fue la otra gran pandemia del mundo, ¿no? Exactamente. Y todas esas pandemias dieron muchísima información a la humanidad para tomar medidas. Esa pandemia de cóleras generó, por ejemplo, las primeras medidas sanitarias. Se aprendió a partir de esa pandemia que muchas veces el comportamiento de las personas era la ruta por la cual nosotros teníamos que investigar para encontrar la causa del brote específico, y todo esto se aplica, por supuesto, ahora también. Concretamente para el coronavirus sabemos que el periodo de incubación es entre 2 y 12 días, entonces la recomendación son 14 días de cuarentena. Cuarentena es, la Organización Mundial de la Salud recomienda que aquellas personas que hayan estado en lugares donde hoy por hoy se sabe que hay una transmisión sostenida de pacientes, una transmisión comunitaria, aunque no tengan síntomas, que se aíslen en su casa como bien está haciendo el doctor Pedicino. O sea, es aislarse y no tomar contacto con nadie, porque uno podría decir, bueno, me aíslo, pero de pronto saco el coche para llevar a otra persona a algún lugar X. O un hijo al colegio. Un hijo al colegio, por ejemplo, claro, también, que es muy habitual. Eso ya no es cuarentena. No, la verdad es que la cuarentena es aislarse los días en cuales pudiera haber un periodo de incubación. De momento la información es que recién cuando se empieza a ver síntomas se contagia. Por eso también se están tomando medidas para aislar según la situación a los familiares de los casos sospechosos. Pero lo más importante acá es tener síntomas. La gente que viene de un lugar que tiene transmisión, pero que no tiene síntomas, se les recomienda el aislamiento domiciliario y la alerta, conociendo toda esta información, apenas aparezcan los síntomas. Hay casos de que solamente tienen fiebre, algunos tienen fiebre más tos, dolor de garganta, falta de aire. Ya cuando aparece la falta de aire, más cuando hay comorbilidades como nosotros llamamos enfermedades como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, cualquier enfermedad que pueda contextualizar al paciente como inmunodeprimido, que lo vuelve más susceptible a estas complicaciones que pueden derivar o una evolución más tórpida o hasta la mortalidad. Ahora, doctora, lo que pasa es que también cuando uno tiene esos síntomas, lo primero que hace es ir a una guardia médica. No llama, porque usted dice que esto hay que modificarlo como conducta, hay que quedarse en casa y decir, che... En realidad la idea es, esta gente que está en cuarentena, apenitas aparece el primer síntoma, llamar al número de guardia de epidemiología de la provincia, que en realidad cuando epidemiología de la provincia está poniendo gente en cuarentena, se noticia de alguien que está en cuarentena, se proveen de los teléfonos y los contactos de la gente y le llaman periódicamente para saber cómo están. Pero la idea es que también la gente se informe, que la gente sepa que si aparece algún síntoma no menospreciar, no, es apenitas un resfrío, qué sé yo, sino tomar la alerta y decir, bueno, tengo algo de síntomas, estúdienme, porque estamos nosotros en una fase de contención. Doctora. La fase de contención todavía no hay transmisión comunitaria y es lo que se quiere evitar con todas estas cuarentenas. ¿Usted piensa que vamos a llegar a ese punto? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el mundo hoy por hoy es globalizado. Si uno ve el mapa mundial de la cantidad de vuelos que hay en un día, es difícil de pensar esto que pasó, claro, que no hubiera pasado. Que por qué en 24 horas alguien de China puede estar acá, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta, Lalo, por una inquietud que hoy nos llegó a la redacción, de una chica que está en un hostel en el centro de la ciudad, procedente de Francia, y que ella misma se autodecretó en cuarentena. ¿En el hostel? En el hostel, claro, porque dice que fue al hospital Rawson, no tiene ningún síntoma, según lo que manifestó la encargada del lugar, pero fue al hospital Rawson a pedirle que le hicieran los análisis, los estudios, para sacarse la duda, porque venía de una zona riesgosa, como recién mostrábamos en las placas,
y dice que no se lo quisieron hacer. La pregunta es, como especialista usted, ¿tiene la obligación un hospital público, en este caso el Rawson, a hacerlo si yo voy para sacarme la duda o no? En realidad depende también, digamos, de contextualicémonos en la enfermedad. Si esta persona no tiene síntomas, en caso de que sí estuviera contagiada, podría estar en periodo de incubación. En ese momento tomar las muestras respiratorias de hisopados para buscar el virus, quizás no lo encontremos. Ah, no sirve. Entonces, en realidad, el signo guión siempre es acá fiebre más algunos otros síntomas. Ahí sí. Entonces, cuando hay fiebre y contacto epidemiológico con zona de transmisión, entonces ahí sí es la alerta bien temprana para en ese momento consultar y se toman las muestras. Primer síntoma entonces la fiebre. Sí. No aparece otra cosa antes. Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, hoy por hoy es fiebre, caso sospechoso es fiebre, más puede solamente ser la fiebre, puede ser un cuadro clínico súper leve, como tiene el 80% de los afectados, según se sabe, pero la fiebre es un signo guión y es lo que lleva a tomar la alerta para poder tomar todas las medidas de la fase de contención y todas las medidas para investigar con muestras, para aislar a los contactos de esa persona y todo lo demás. Uno dice, hay que seguir el protocolo. Y por ahí nos preguntamos, ¿y cuál es el protocolo? Porque todos los días es como que va cambiando. Y lo que aparecía como novedad el viernes, hoy miércoles ya es viejo y ha cambiado. Porque la realidad ha cambiado. Entonces, digo, ¿cómo se puede controlar esto? Si es que hay alguna forma, doctora. El tema es que no tenemos que perder de vista que este es un virus desconocido para la humanidad. Es la primera pandemia por coronavirus que hay en la historia de la humanidad. Por lo menos que se conozca, y con la envergadura por la globalización que hay, que tiene hoy por hoy esta pandemia. ¿Ese virus anidaba en los animales y mutó en el ser humano ahora y por eso es que llama tanto la atención? En realidad se considera una zoonosis. La sospecha más firme es que el origen fue los murciélagos con un huésped intermediario que logró que esto se transmitiera a las personas y luego ahora está comprobada la transmisión persona a persona. Doctora, con su experiencia de todos los casos que está viendo a nivel mundial, ¿le parece que hay algún ejemplo de política de país, de Estado rescatable, que Argentina debería de alguna manera seguir esos pasos? Claramente de Italia no, porque Italia se desmadró. Pero digo, ¿hay alguna experiencia que se pueda mencionar? Yo creo que estaría bueno tomar lo bueno y lo malo de las experiencias de países como China, con una estructura política que no es democrática, y de Italia con una idiosincrasia, es democrática y con una idiosincrasia bastante parecida a la nuestra. Porque nosotros tenemos una gran cantidad de población que descendemos de italianos. Sí, y hemos copiado un montón de mañas de los italianos. Exactamente. Entonces yo creo que acá podemos copiar tanto unas cosas como la otra. Y yo creo que tanto el gobierno como el Ministerio de Salud van en ese camino. Por ejemplo, la recomendación a los mayores de 65 años de restringir las actividades va destinado a eso. Nosotros somos un país con un nivel de expectativa de vida elevado, entonces hay más de 10.000 personas del país que tienen más de 65 años o 70, que van a estar más expuestos solo por la edad, más allá de las enfermedades que le pueden acompañar, que le suman un poquito más de riesgo. Entonces yo creo que el espíritu de, por ejemplo, esa recomendación de limitar las actividades es, aprendimos de quienes no lo hicieron y les fue mal, hubo muchos casos y complicaciones, entonces tomemos las malas acciones de los otros, invirtamos en capitalizarlo y tratar de tomar las medidas para evitar llegar a la transmisión comunitaria. Hoy están, Lalo, si me permitís, vamos a ir viendo algunas de las plaquitas que tenemos para sacarnos la duda junto con la doctora, lo de los vuelos particularmente. Hoy se ha dictado una suerte de nuevo protocolo con el tema de los vuelos, de que cuando un pasajero, cuando un pasajero, los responsables de la aeronave detectan que un pasajero manifiesta estos síntomas, lo debe notificar y hay todo un sistema de actuación, digamos. Está bien, eso no se estaba haciendo hasta ahora porque había una mera declaración que dependía de la buena fe de la persona y por ahí hasta podía llegar a mentir. Inclusive hay gente que contó
que en Ezeiza no sabían a quién entregarle esa declaración. O sea, a ese punto hemos estado. O gente que tomó medicamentos para no tener fiebre y pasar tranquilo. Claro. ¿Está bien lo que se está haciendo? En realidad yo creo que lo veo como algo positivo. Se sabe que este tipo de virus que se contagia por las gotas que eliminamos al hablar, al toser, al estornudar, en un vuelo se considera que dos asientos de contacto alrededor de la persona infectada son las personas que más contacto y más riesgo tienen de contagiarse como caso secundario a ese sintomático. Entonces a mí me parece que está bueno tener esta consideración de no solo apelar a la responsabilidad social de la gente, sino ver si hay alguien que tiene síntomas. Creo que mejor es exagerar para tratar de evitar, creo que esta pandemia que ha dictaminado hoy como nombre la Organización Mundial de la Salud, hace rato que era pandemia, porque hace rato que hay más de 3 regiones afectadas con transmisión continua. Pero creo que tiene que ver con el hecho de que la gente no tenga un miedo como decir, bueno, ya estoy listo, me resigno, acá chau. Sino el decir, bueno, va destinado a los países con pocos casos, como el nuestro, para que nos adelantemos en cosas que pudieran llegar a que si tenemos transmisión comunitaria no sea tan masiva como ocurrió en China, en Corea, en Italia y otros países. Bueno, vamos a ver qué pasa con el deporte, ¿te parece? Ya seguimos con ustedes, doctora. No se vaya. Bueno. Lo que arrancó hoy a la siesta como un rumor después se terminó transformando en una noticia, porque el Gobierno Nacional decidió a través de la Secretaría del Ministerio de Deportes y Turismo, con Matías Lamens a la cabeza, de suspender distintos eventos deportivos que tienen que ver con aquellos deportistas que han estado en zona de riesgo. Fíjense, este es el comunicado que esta tarde se conocía desde el Ministerio de Turismo y Deporte de la Argentina. De los distintos párrafos que tenía, lo más importante con los que nos quedamos es la Secretaría, dice, se han suspendido y postergados competencias previstas para los próximos días en las que debían participar deportistas provenientes de los países afectados. En ese marco han quedado suspendidos la Copa del Mundo de Espada, el Campeonato Sudamericano de Natación, el Grand Prix de Atletismo Internacional y fue postergado el torneo preolímpico de boxeo. Además de esto, en este comunicado, otro párrafo importante es, se solicita, y escuchen bien esto porque recién lo veíamos y teníamos un claro ejemplo de un médico aquí en Córdoba, se solicita a atletas, entrenadores y entrenadoras y dirigentes que hayan regresado a la Argentina de aquellos países afectados por la transmisión sostenida del nuevo coronavirus, o sea, aquellos que vengan de Europa, China, Corea del Sur, Japón, Irán y Estados Unidos, que según lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud, permanezcan en el domicilio por lo menos 14 días. Bueno, muchas gracias. Acá seguimos con la doctora Sadino, que es la titular, la presidenta de la Sociedad de Infectología de Córdoba. Y la verdad que hay algo que me preocupa de lo que usted dijo recién, respecto de que aprendamos de los países que no han podido dominar rápidamente. Y que lo hicieron mal. Que lo hicieron mal, ¿no es cierto? Bueno, y particularmente usted decía de Italia. No sé si comparte este criterio. Nosotros tenemos mucho de los italianos. Pero me parece a mí que a nivel de cultura y educación Argentina no está como Italia, está un poquito más abajo. Entonces, desde ese punto de vista, empiezan a aparecer por ahí falsas noticias, falsas cadenas de WhatsApp. Por ejemplo, hoy me llegó una diciendo que si uno se toma todos los días un jugo de limón caliente, así tal cual. Sí. Es como una barrera para que... Un antídoto. Claro, para que ingrese el coronavirus. En realidad me tenía que llegar un WhatsApp diciendo, si tenés fiebre, anda urgente o pedí que te hagan un examen. O sea, ¿qué les preocupa a ustedes eso? Absolutamente. O sea, la propia Organización Mundial de la Salud plantea como una pandemia quizás hasta más preocupante que el propio coronavirus, la gran difusión de noticias falsas, que lleva a la gente a tomar, digamos, consideraciones o conductas que terminan siendo hasta contraproducentes para esto que queremos hacer, que es controlarlo y que esto dure un tiempito y después podamos continuar con nuestra vida normalmente, ¿no? Ojalá así sea. Por ejemplo, una cosa que quisiera acotar, por ejemplo, ayer había circulación de un audio, yo soy infectólogo en la Reina Fabiola, que decía, hay un oncólogo que vino de Italia, estuvo atendiendo 10 días y recién empezó con los síntomas, no vayan a la Reina Fabiola, no vayan a... Bueno, la dirección de la clínica me pidió que si tenía la oportunidad de aclarar, esto es una absoluta mentira, no hay nadie de eso, la clínica está organizada para responder, como están organizadas todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad, creo que está bien organizada.
organizado. Puede haber falencia como humanos que somos, pero creo que tanto el Rawson, como que es el centro de contingencia designado por el Ministerio de Salud como hospital público a cual recurrir, y las instituciones privadas, una cosa sí quiero decir, en el caso de que cuando alguien tenga síntomas y decide ir a una guardia, avisar enseguida que es porque cree que tiene coronavirus, porque entonces sí se le da barbijo enseguida, se lo destina a un lugar específico para que no el resto de la gente que va por otro lado no tenga exposición eventual. Y es importante que hagamos todo esto bien. Yo creo que estamos preparados, y cuando se va a una institución privada, la orden del Ministerio es no derivemos al Rawson porque es el centro de referencia, mantengámoslo en donde llegue el paciente para evitar que eso mismo sea fuente de transmisión en nuestra comunidad. Yo me quedo, Lalo, perdóname, sí, con una frase para terminar de la doctora, cuando dijo recién, es preferible exagerar a minimizar o no darle importancia, porque a lo mejor en una de esas estamos quizás sobreactuando, pero de última es preferible eso. Y lo otro que me parece muy importante es esto que están haciendo ustedes, de informar a la gente. También salió hoy noticias de que aquel que no cumpla la cuarentena será considerado un delito. Sí. Estoy hablando con la gente de epidemiología de la provincia, decíamos, o sea, es mucho más útil informar y que la gente lo haga porque sabe por qué, sabe, digamos, con conocimiento de causa, que por miedo a una reprimenda legal. Doctor.